Aquí comienza La Jungla. Una mirada profunda a la semana política con el estilo mordaz de Camilo Férez, Gonzalo Müller y la conducción de Rodrigo Bravo. En directo por la 100.1, Mega Noticias Ahora y todas nuestras plataformas. La Jungla, política salvaje. Día miércoles volvemos a La Jungla, pero se los anticipamos la semana pasada. Tenemos una sorpresa que yo creo que los jungleros achuntaron algunos que comentaron, ¿no? Sabían perfectamente de qué estábamos estábamos hablando. Tienen buen sí. olfato los jungleros. Sí. Sí, Invitade. quedó a la izquierda, porque Bueno. así tenía que ser. Jorge Pirincho Navarrete, muchas gracias por acompañarnos hoy día, edición especial. Encantado, muchas gracias por la invitación, un honor y un privilegio estar con mis antiguos camaradas de programa y mis eternos amigos, además. Eternos amigos, lo sabemos, sí. Qué bonito, me emocioné un poco. Sí. Sí, espero alguna vez ser parte de la ley Jungla. seca, igual. Sí, pues no, sí. Te miro la cara y me da sed. Es como el juntar diputado Kunzman con viaje, eso ya da caña al tiro, ¿no? Uy, el diputado. Guzmán, Punta Cana. Salud. Oye, pero partamos por lo que marcó la semana, ¿cierto? ¿Pero ese no es su distrito? No, Porque era está la su distrital, distrito. ¿no? Sí. No, porque acuérdate que trabaja el lunes a miércoles. Ah, ¿no? perdón. Sí. Ya. Sí, yo creo que eso era lo más grave de todo lo que Eso es lo más grave. Pido perdón por si acaso el Ya. diputado de Valdivia. Oye, cuenta pública. Cambió el tono, un discurso con altura de miras, un llamado a la unidad, parte de lo que se ha escuchado, pero un discurso sin ni una propuesta, sin nada concreto, parte de la crítica. ¿Cómo lo viste tú, Pirincho? Es que todo depende de las expectativas y yo creo que es difícil analizar el discurso sin poner el contexto previo y así a titulares nomás para no latear. Si uno se pusiera en enero de este año, las cosas, cualquiera sea nuestra posición política, auguraban un futuro esplendor, como dicen algunos. Teníamos el tipo de cambio en 8.50, la bolsa volada, lleno de anuncios, mucho entusiasmo. Las noticias del desembarco partieron mal con el tema de la guerra, más allá de la decisión que tomó el gobierno, yo creo que no sopesó el impacto que iba a significar soltar el subsidio al MECO y el efecto dominó que eso generó. Las expectativas se fueron al suelo, hoy día le preguntan a los ciudadanos por cuál es respecto a su futuro y el de su familia, está como en los peores números de la pandemia, pero no solo fue externo, lleno de errores, un cambio de gabinete en menos de 70 días, 4 subsecretarios afuera, 30 seremis renunciados, no asumidos, y sobre todo respecto de la sensación fundamental que es que este gobierno de emergencia venía a resolver básicamente dos problemas donde parece muy claro que saben dónde quieren ir pero no tienen más cresta idea cómo, y es en ese contexto donde viene este discurso. Y por lo tanto lo que hubiéramos esperado era generar una suerte de punto de inflexión que le diera una segunda oportunidad a este momentum que en algún sentido habían perdido. Y yo la verdad es que tratando incluso, más allá de mis distancias políticas, de ser lo más objetivo, creo que el discurso estuvo lejos de eso. Un discurso sumamente doméstico, básico, no solamente sin ideas, para qué decir, sin propuestas, en la mayoría de los temas, con excepción de las cuestiones de seguridad y un par de cosas a propósito del tema del proyecto del gobierno de crecimiento económico. Fue un discurso que parecía que estuviera todavía en la campaña y que yo creo que refuerza esta idea, insisto, de que empieza a instalarse la sensación de que algunos vicios de la administración anterior se empiezan a repetir. Primero, una alta generación de expectativas que se va al suelo. Segundo, la idea de quienes llegan no tienen la menor idea de cómo gobernar. Y tercero, insisto, de esta sensación, al igual que la administración anterior, de que por el hecho de que llegaran ellos, las cosas iban a cambiar. Y creo que los ciudadanos no tienen esa percepción y esperaban algo distinto de esta cuenta pública que fue bien modesta, diría yo. Mira, ¿qué dice el otro? Mira, yo creo que... El otro era Gonzalo, pero Camilo, por favor. ¿No? Pero sabéis que aquí también tengo una distancia con Pirincho. Estoy de acuerdo en el diagnóstico respecto de las cosas que ha hecho mal el gobierno hasta ahora, y precisamente por eso creo que voy a nombrar algunos elementos que me parecieron que estuvieron bien del discurso y algunas críticas. Yo creo que ¿dónde estuvo bien? ¿Dónde el discurso es un objetivo logrado? Fundamentalmente, si tú tomas en consideración que el gran forado que tiene el gobierno hasta ahora, ahí donde se le produjo la mayor sangría, era el tema de seguridad,
no porque después del discurso haya hecho mucho más, sino que en los días previos con el cambio de ministro, luego con el discurso, el discurso estuvo en línea con la necesidad que tenía el gobierno. La necesidad principal era volver a poner el tema de seguridad en el nivel donde se suponía que estaba en la campaña, que era por lo menos al mismo nivel que economía, y eso no se había visto hasta ahora. Entonces creo que el discurso logra en el antes, en el momento del discurso y sobre todo en el después, o sea, los efectos post-discurso, logra que se hable del tema y ser coherente además con el despliegue del propio ministro, que fue al Congreso, digamos. O sea, creo que ahí, check. Lo otro creo que es un discurso que además está hecho bien a la medida del vocero. Un discurso que atiende a sus fortalezas y sobre todo a sus debilidades. Por lo tanto, desde esa perspectiva también me parece que, check. Yo, donde tengo la distancia con el discurso, uno es en algunas de las cosas que ahí ocurrieron. Es decir, porque después podremos hablar de eso más latamente, pero sobre todo esta idea del registro de vándalos me es una idea tremendamente problemática en varios niveles. Y sobre todo, que como dice Pirincho, es un discurso que tiene un diagnóstico que le sirve al Ejecutivo desde el punto de vista de que ordena lo suyo, de que pone el debate a donde lo quiere poner, pero que es de una pobreza. Es tan corto desde el punto de vista de hacia dónde mira, cuáles son los elementos, más allá de estos dos que te acabo de mencionar. Cuestiones como educación o como trabajo no pueden aparecer en el discurso solamente vinculado a economía y seguridad respectivamente. Entonces creo que ahí es donde un discurso que no tuvo nada respecto del entorno en el que estamos, nada sobre los desafíos políticos, económicos, bélicos, de relaciones internacionales que tenemos, nada. Creo que ahí está muy al debe. Pero, insisto, el gobierno tenía una pega y esa pega creo que la consiguió. Así que, al menos para la gente del segundo piso, le vamos a dar una buena. Una merendina. Una. Gonzalo. Bueno, veo que pasamos de 2-1 a 3-1, pero bueno, vamos a sacarla a la hora adelante. 3-1 me metió en el saco. Yo Oye, juego contigo hoy día. Eso. Ya. Yo creo que hay para poner, aquí siempre mandan las expectativas, ¿no? Y por lo tanto, el tipo de 1 de junio que decidió tomar el presidente José Antonio Kast, al menos yo creo que hay dos cosas que logra de buena manera. Una, encontrar un tono presidencial. El propio. Él no es Ricardo Lagos, no es Michelle Bachelet, no es Gabriel Boric. Encuentra un tono propio. ¿Y qué consiste ese tono propio? Uno, que le permite traer las convicciones que mostró en la campaña y de alguna manera en un tono distinto, en un tono muchísimo menos confrontacional. Y eso tiene un mérito. Lo que pasa es que, claro, lo vimos, no generó noticias, no tuvo gran titular. No tuvo la belicosidad. Yo creo que hay muchos editores que se quedaron con las ganas porque que venía aquí, que le iba a volar la cabeza a Marcel, que le iba a volar la cabeza a Grau, que iba a sentar las bases de la Constitución Constitucional, que iba por todo, ¿no? Y que le iba a poner la línea de base de todos los problemas que enfrenta heredado. Y resulta que eso le hace una Verónica, algunos los menciona, no con el ánimo belicoso, sino con un ánimo de decirle, bueno, aquí estamos, y de nuevo empieza a dejar atrás el lenguaje de la campaña, que por Dios que se demoró en dejarlo atrás, pues, ¿no? Algunos dirán, oye, 60, 70 días, pero no va mal el gobierno de emergencia. Dice, de hecho hay una frase que lo resuelve, ¿no? Cuando dice, oiga, estamos en un periodo de emergencia, pero aquí lo importante es cómo vamos a salir. Más allá de la mayor calidad o menor calidad de la frase, yo creo que refleja algo que es importante para los chilenos y algo que es aún más importante ver que se refleja en lo que dice el presidente, que no va a seguir insistiendo en buscar las culpabilidades hacia atrás, sino que se hace cargo de decirle, oiga, a usted lo eligieron, usted está gobernando y queremos escuchar soluciones para los problemas, queremos saber para dónde va, cuál es el norte de esta administración y qué es lo que va a empujar. Y en eso, lo que pasa es que como se parece mucho a la campaña, hay un eco, y hay varios que se han quedado en eso, cuando decimos, oye, pero seguimos en crecimiento, seguimos en generar empleo, seguimos en los temas de seguridad. Los temas de seguridad encuentran un intérprete mucho mejor, ¿no? Quiró, con sus bemoles, con sus torpezas y aciertos, pero ha sido un buen intérprete para llevar lo de la campaña a la realidad.
¿no? Nadie duda de que a uno le podrá no gustarle, o gustarle mucho, gustarle poco, la ley de reconstrucción nacional, pero a esta altura hay pocas dudas de que va a ser ley. En los temas de seguridad, yo creo que la llegada a Raúl, el ministro más cercano a José Antonio Kast, el presidente. Y no solo porque comparten partido, ¿no? Son del mismo partido, sino porque son muy, muy cercanos personalmente, ¿no? Es el ministro por lejos más cercano. ¿Ah? Algunos ya han llevado que lo decíamos la semana pasada, ¿no? Dice que no quiere usar la palabra, Ocúpala nomás. pero algunos dicen candidato, otros usan la palabra peor, que es Delfín, ¿no? Pero más allá de eso, lo que sí está claro a esta altura es que es el ministro más cercano y pasó a estar a cargo del tema de seguridad, y el cambio de mano de alguna manera se empezó a notar. ¿Ah? Que los temas de seguridad dejaron de ser frases desafortunadas y empezaron a ser proyectos, programas, agenda. Presentó un plan donde se decía que no había nada, bueno, presentó un plan. Hoy día todo el mundo dice, bueno, ahí está el plan, y las medidas, ahí están, y los proyectos de ley, 26 proyectos de ley. O sea, cambió el tono, cambió la realidad, y el Congreso se va a hacer cargo de eso ahora. ¿De qué manera eso se traduce después en hechos y todo? Y es verdad. Uno dice, oiga, pero se concentró toda la atención de nuevo en los mismos dos temas, como que nos echamos de menos. No, pero es que echamos de menos. Estaba el otro, y yo por lo menos tengo esa sensibilidad, anuncios en regiones, oye, ¿qué pasó con esto? Los típicos anuncios, ¿no? No sé, podría haber anunciado por 7ª vez el tren a Valparaíso. Marcó una diferencia. Es el primer presidente de los últimos 4, es el primer presidente que no anuncia un tren a Valparaíso. Capaz que ahora ya tren, pero no lo anunció. Pero sí anunció lo de la carretera austral, ¿no? Que es mayúsculo, una obra muy importante, yo creo que muy de la mano también de quien estaba antes en obras públicas, ¿no? El propio Arrau. Hay un rasgo que se muestra en el gobierno cuando concentra su atención en eventos únicos, tiende a ordenarse. Si lo que le cuesta todavía es tener a toda la orquesta, porque se nos invisibiliza el gabinete, y es verdad, ¿no? Son 23. Entonces uno dice, oye, ¿cómo hay 2 o 3 que están con toda la atención, produciendo resultados, y el resto se nos invisibilizan un poco? Y es verdad, es uno de los problemas que ha tenido el término de comunicación. Pero vuelvo al inicio. Yo creo que en la medida que el presidente le da continuidad a este tono, yo creo que porque este tono además orienta al resto de los ministros y dice, por aquí va, ¿no? Esta es la tecla que está tocando el presidente. Bueno, saben dónde sumarse. De hecho, él hace la pega mucho más fácil a quien oficia hoy día de su portavoz, ¿no? Cuando uno busca el tono que está usando Max Pavés, el subsecretario de Interior, que ahora ha empezado a usar el concepto de portavoz, porque es el subsecretario de Interior, pero habla por el presidente, ¿no? El mismo tono que usó el presidente, ¿no? El mismo tono ordenador. Entonces, yo digo, el 1 de junio, de nuevo, desde la lógica de las expectativas, para el público de José Antonio Kast, la vuelta a las convicciones, la vuelta a los temas importantes, y para el resto de la audiencia. Y por eso yo creo que pasó un fenómeno en la encuesta, porque no habíamos acostumbrado a la encuesta, se dividían a favor y en contra, ¿no? A favor y en contra, a favor y en contra. Y ya es segunda o tercera vez que le pasa a José Antonio Kast que aparece un grupo al medio. 17%, 16%, un grupo al medio. Hay un 39% que, no digo que es incondicional de José Antonio Kast, pero que ha resistido los errores, ha resistido los malos momentos hasta ahora, y está ahí. Y después hay un 29% que lo encuentra malo desde que antes de que asumiera, ¿no? Antes de que asumiera ya lo encontraba malo. Y hay un grupo al medio que vamos a ver cómo, y este discurso creo yo que hace una oportunidad, o tiene al menos la oportunidad de sintonizar con ese mundo, a diferencia del tono más confrontacional propio de los partidos más identitarios. Yo los quiero harto, cabros, pero han sido en extremos generosos, uno más que otro, ciertamente. Vuelvo a poner el tema del contexto, que a mí me parece que es súper importante si estamos analizando la cuenta presidencial. Estos muchachos ganaron la elección en noviembre. Y la ganaron básicamente centrado en un discurso que tenía que ver con la emergencia, y dentro de la emergencia con los problemas de seguridad. Yo creo que esta cuenta era la oportunidad de reponer algo que a mí me parece gravísimo. Y es que hayan llegado 3 meses después sin un pinche plan de seguridad. Que el presidente se haya empotado con nombrar de ministro de seguridad a un senador que no iba a tener que asumir, electo como el caso Carter, y nombrar una señora que ya no solo nos preguntamos cómo llegó a ser ministra, sino más bien cómo llegó incluso a ser fiscal regional.
que dando un espectáculo en el tema más sensible y doloroso para los ciudadanos, reconoce que no tenía la menor idea de que tenía que llegar con un plan. Y es en ese escenario donde además estamos en una situación que por distintas razones, algunas externas y otras internas, reconocemos que hay gente que lo está pasando extraordinariamente mal y lo va a seguir pasando mal durante todo el año, que parece que ya está más o menos jugado. Uno requería una acción del presidente distinta a simplemente pasar del mal tono de la campaña al supuesto buen tono de ser presidente. Porque si es verdad lo que dice Gonzalo, y el presidente va a olvidar este mote y tono que en general tienen todos los presidentes de mirar con el retrovisor y echarle la culpa al gobierno anterior, entonces justamente lo que se esperaba era ¿qué cresta hacemos en este escenario cuyas condiciones evidentemente han cambiado? Y de eso no hay absolutamente nada. Es decir, no hay de regiones, no hay de educación, no hay de salud. Y incluso en los temas propios de la emergencia hay más gestos que cosas concretas. Es decir, la cuestión más importante en seguridad ha sido de verdad el cambio de gabinete y que echaran a los 2 subsecretarios. Eso ha sido de verdad lo que a nosotros nos da la sensación de que hay una cierta recuperación de mando. Pero el presidente, lo que uno espera es que no solamente señalice ese camino, no solamente diga dónde queremos llegar, sino que explique cómo. Entonces, cuando vuelvo a los dolores y a los fantasmas del pasado, me refiero a eso. Es decir, defraudar la expectativa, ok, check, cualquiera. Llegar a gobernar con un poco de soberbia, no teniendo la menor idea de cómo se hace, ok, cualquiera. Pero incluso en esa época se aprendió, y se aprendió de manera muy dura. Isquia Siches, a los 3 días de haber asumido como ministra de Interior, sale a balazo de Temulcurcuy. Entre otras cosas porque creía de manera muy errónea que solamente porque llegaban ellos al gobierno las cosas iban a ser distintas. Y aquí ha ocurrido más o menos lo mismo. Entonces, transcurrido 100 días de administración, uno hubiera esperado, ok, aquí nos equivocamos. Cuando el presidente toma la decisión de hacer el cambio de gabinete, hace una cuestión muy deshonesta. Es decir, dice, yo hubiera preferido no hacer esto. Tenía que decir, me equivoqué. Me equivoqué en la cuestión fundamental para nosotros, que es la razón por la cual ustedes me eligieron. Y esta era una muy buena oportunidad de decir, ok, aquí hay un punto de inflexión. Porque a propósito de encuestas, las otras encuestas que marcan cómo se dividieron los ciudadanos en la primera cuenta presidencial de los gobiernos muestra una cuestión muy dramática. Desde el año 90 hasta la fecha, hasta la primera cuenta en que las personas que aprueban y rechazan la cuenta presidencial están prácticamente empatados. Lo que significa que el goodwill inicial, la buena onda que le pone, el entusiasmo que hay respecto de quienes se suben al gobierno está completamente desahuciado. Entonces, eso es lo que yo creo que había que poner para medir la cuenta del presidente. Y si uno pone eso, esta modestia que relata Camilo, por decirlo de manera muy elegante, modestia, y este buen tono que pone mi amigo Gonzalo, la verdad es que están lejos ni siquiera de justificar lo que a mí me parece que fue un desempeño sumamente pobre, y que más allá del desempeño del presidente da pocas luces respecto a lo que él mismo quiso instalar. Él lo que quiso instalar fue una esperanza en este discurso, y así lo dijo 2 o 3 veces. Insisto, tratando y entendiendo mi distancia política respecto al presidente y esta administración, lo menos que me quedó a mí, y me imagino que a muchos ciudadanos, fue justamente la sensación de esperanza. Es un discurso que desde el minuto 0 puso a la oposición a pegarle a un muñeco de paja que se erigió en ese mismo discurso. Y ahí es donde yo digo que desde el punto de vista pragmático, de lo que el gobierno necesitaba y requería, es un discurso que logra su objetivo. No un discurso que a mí me llene de esperanza, no un discurso que tenga medidas que siquiera comparto. Porque de hecho ese mismo fetiche, que esta idea de tener un registro de vándalo, generó todo tipo de debate, generó todo tipo de inflamaciones al día siguiente. Pero ¿qué es lo que le permite al gobierno? Volver sobre ese debate varias veces y decir, miren, para ustedes no hay que castigar este tipo de cosas, para nosotros sí. Y porque cambió la mano, que básicamente lo que fue a decir el presidente. Si lo que yo te estoy diciendo no es que a mí me guste el discurso del presidente, ni mucho menos lo que propuso, pero lo que consigue con el discurso, porque además el discurso lo ve muy poca gente, el rating es muy bajo. Máxime ahora que es día de semana, o sea, es muy bajo. Por lo tanto, el rating?
Promedió en total, terminó en un alza de 400.000 personas Claro. en Mega y Televisión, que igual para el horario es alto, pero muy similar a lo de un matinal, pero en el inicio fue muy lento. Y un dato ahí, en términos de búsqueda, lo que fue el pic fue el bono, por lejos. El bono fue, pero se dispararon las redes, se disparó la búsqueda en Google. Eso ya lo habían descubierto algunos presidentes antes. Es decir, bono. Sí, solamente. sí, el bono. Y que había sido criticado Pero, varias veces. y misericordiamente. De hecho no se ve, ¿Sí? pero si uno mira el mapa de los conceptos, ¿no? Del discurso, porque más allá de la subjetividad, Aunque no, vaya, oye, vaya. aunque no venía preparado, este es de como la lo de. subjetividad y los sesgos, ¿no? Y no es que lo haya preparado, porque ese es el mapa. Obviamente, ¿de qué se trató el discurso? Seguridad. O sea, pero por lejos, como concepto. La palabra pero si más lo que yo te repetida. digo, si yo y lo eso- segundo, el bono. Tercero, vándalos. ¿Te Por ahí cachai? va. Ahora, Economía. bueno, ese es el discurso. Por lo tanto, es lo que el gobierno quiso decir. Y los efectos que produjo se concentraron también en esos mismos temas. Entonces, a eso es lo que me refiero. Cuando tú, O sea, lo que los antiguos llaman control de agenda. discurso, exactamente, el discurso es una provocación al sistema político que es el que va a generar todas estas conversaciones los días siguientes. Y desde esa perspectiva el discurso consigue lo que... Es más, y aquí no quiero pasarme de rosca con lo pesado, lo consigue habida cuenta las limitaciones evidentes del vocero, en este caso el presidente, para hacerlo. Porque él no es un gran orador, Para ser más elegante para ser más elegante todavía, ni cerca está de serlo, y por lo tanto el discurso fue bien diseñado para los objetivos para los que fue diseñado. Ese es todo mi punto. Es un discurso eficaz, dice. Exacto. Lo de los vándalos yo lo encuentro una brutalidad. Eso es lo que lo que yo opino. O sea, yo creo que nos seguimos pasando de pueblo con un lenguaje que nos va a llevar a cualquier parte. Yo sé que es más del ámbito de ustedes, del ámbito del derecho, ¿cierto? Pero me parece que esta idea de que conductas que ya tienen una sanción, tú les apliques además una lista negra, o sea, una lista en la cual tú vas a poner a esta gente y que después va a tener todo tipo de oprobios, me parece que está más cerca de los sistemas de control que de los sistemas de sanción. Lo encuentro terrible desde esa perspectiva. Y lo encuentro doblemente terrible, además, si es que reducimos al Estado, porque eso es, desde mi punto de vista, lo que se hace al final. Si reducimos al Estado a hacer una especie como de departamento de bienestar, De personal, sí. ¿claro? Claro. Que entrega graciosamente beneficios, así como los quita, nos estamos olvidando de todo el rol que tiene este aparato que, entre otras cosas, construimos para vivir juntos. Entonces, desde toda perspectiva es una cuestión que yo no comparto. Ahora, la oposición salió a decir eso, no, que este es para los ricos, que para los pobres, que para los no sé qué. Picó, tomó el palito y construyó, y agarró ese hombre de paja y lo paseó por todos los espacios políticos. Entonces, mal que me pese, el objetivo buscado por el gobierno y el presidente se cumplió. Que era un objetivo corto, modesto, que nacía de los propios errores, te la concedo completa. Yo creo, bueno, yo creo que la manera de evaluar, de nuevo, algunos se sorprenden de la calidad del orador, ¿no?, que tiene el presidente de la República. No es la razón por la que ganó la elección presidencial, no lo es, ¿no? Ahora, él sí tiene claro por qué ganó, tiene ese pulso. Yo siento que en materia, a diferencia que hay un cambio de tono, en las convicciones, volvió a poner las convicciones arriba de la mesa y generó, creo yo que la controversia, si quisiéramos decirlo así, que quería generar, digamos. El registro de vándalos va a abrir una conversación que el gobierno siente cómodo. Sí. Que el ministro Arrau además dice es parte de lo... ¿Por qué? Porque está anclada en una fórmula que por básica que sea, se hace cargo de lo que la elegancia y la poesía y la prosa tan destacada de otros presidentes nunca logró. Es decirle, si alguien rompe algo, lo paga. O sea, cuando el presidente dice a nadie le gusta que le rayen la casa, yo entiendo que hay gente que diga, oiga, pero ¿cómo un presidente es tan básico? No tiene una prosa de una manera mejor, más sofisticada. ¿Cómo nos cita a Kant para demostrar de que la propiedad privada merece algo más? Ensayó un par de citas en el discurso, Sí. no te pases de rosca, y le salieron pésimas.
Pero lo que hace Se le es empieza y eso que enganchar. el teleprompter no le falló, porque exacto, cuando le como- falló se quedó callado. Porque como pocas Oye, veces perdón, ¿y cómo transpirar el presidente? Oye, sí, ¿Qué? sí. La pera. algo pasó ahí, Sí, falló, otro. algo falló en el edificio. ahí. Estaba muy, decían Sí. algunos que estaba muy apretada la corbata. ¿Está Claro. muy apretado? Estaba muy apretado. ¿El nudo? Sí, Le el avisaban desde el segundo piso que estaba brillante, presidente, pero él pensaba que lo estaban felicitando. nudo. Sí, pero así como Oye, nos pero acordamos de las manos de la ahora- Luz Roja, Ahora, esto quedó. pues, despejando el tema, y yo creo que, bueno, yo lo que rescato es eso, que el presidente encontró un tono que le queda bien a él y le es funcional para darle continuidad a la conexión que logró con la mayoría de los chilenos. Si la crítica especializada no le gusta, bien, no, acá, si fuera por la crítica especializada, no habría sido nunca presidente. Hay que reconocer eso, ¿no es cierto? Ya, pero Es la, ya. es la primera cosa que tengo que reconocer. Si fuera por la crítica Pero- especializada, pero más allá de Kast no estaba en la lista. Más allá de del- la base que metiste no de los estaba en sectores lista de los medios de las 5. encuestas, por lo menos reconozcamos que las Es encuestas bien. no muestran eso, No, pues, po. weón. Es decir, Sí. si hay una caída más brutal que la de la última administración, si es que aquello fuera posible, este gobierno, algo está pasando No. que eso que No le dice los fue, números de su ministro. que eso que le fue importante para ganar, de eso está completamente desprovisto hoy día en términos electorales, pues, weón. O sea, más allá de lo que es su adhesión más inmediata. O sea, yo creo que está en un objetivo modesto, que no se le desfonde. Gonzalo, Bueno, espérate, a ver. ya escuchamos la música que nos quieren mandar a comerciales. Porque ¿Quieren mandar sí, comerciales? nos mandamos Sí. 27 minutos de corrido sin darnos cuenta. Bueno. De eso quiere decir que está Consiguió- buena la consiguió- jungla. Consiguió, Sintetizar consiguió el la- objetivo el discurso. ¿viste? Sí, Claro, consiguió hay el harto que hablar Estamos de él. sentados solo hablando de esto. Oye, después le quedaron unos datitos como comunicacionales, cómo se movieron el fin de semana. Estuve el sábado en Cerro Castillo, así que pasaron algunas cositas. Te ahí para vi contar. muerto de frío. Oh, compadre. hizo mucho frío, mucho, Sí. mucho frío. Pero eso se los contamos a la vuelta de esta breve pausa comercial y volvemos con La Jungla en Radio Infinita, la radio de Mega Noticias. Escuchas La Jungla junto a Camilo Férez y Gonzalo Müller y la conducción de Rodrigo Bravo. Estamos de vuelta en La Jungla junto a Camilo Férez y Gonzalo Müller y la conducción de Rodrigo Bravo. De vuelta acá en La Jungla con nuestro invitado especial, querido amigo Pirincho Navarrete, Camilo Férez, Gonzalo Müller, como todas las semanas. Les decía yo que algunas cositas como comunicacionales que se vieron en los últimos días. Me tocó ir el sábado a Cerro Castillo, porque el presidente en una fórmula inédita hizo entrevista pre-cuenta pública, que creo que el sentido era despejar todos los conflictos políticos, dejarlos fuera y que nos quedáramos con los anuncios. La grabamos el sábado, fuimos con la Connie Santamaría, se emitió el domingo, acompañado de Cristian Valenzuela, de Felipe Costabal y de María Pazfal. Ese era el círculo que Sigue estaba siendo ese su día. círculo de Sí, comunicación. solo ellos tres estaban ahí y estuvieron presentes en la entrevista y pudimos conversar con ellos. María Pía Adriasola, muy cariñosa, como siempre nos fue a saludar a todos los equipos. Y ¿No el así los otros dos? No, sí, Ah. todo para que no queden dudas, porque aparte Que es Yeti muy simpático. y me estoy tratando de abuenar de nuevo, que ya otra vez tuve un par de De nuevo atados te con- sí, habían de nuevo me dejado tienen medio en cortado. el ostracismo. Sí, de nuevo me tienen medio cortado. En el Sí, frío permanente. Oye, al y es otro- por culpa nuestra, además, sí, tantas sí, veces. la jungla es la que me deja mal parado, pero bueno. Aquí no le hemos contado a Pirincho que el segundo episodio, que ahora respira un poquito aliviado. Después de este programa menos, pero hasta ahora venían en función de alivio, de haber sobrevivido el 1 de junio. Escucha la jungla. Sí. Lo escucha. De hecho, nos está escuchando, yo Bueno, creo. ahora nos va a más de escuchar Andrés Joanet, pues, weón. que aunque no había premios de consuelo en esta administración, uno. Se fue derechito. Al segundo vamos episodio. cambiando el paso de luz. Digo, para anotar nomás en Obvio, Chemedo, obvio, que nos obvio. están dando. Obvio. Vino de negro, vino killer. Y si ya lo que no perdona Pirincho, Saca- a los conversos. Es que a los conversos es no que lo además perdona a nadie. No, y sacaron los premios de consuelo, weón. Y los amigos en la embajada, en fin, no sé. Podríamos, pero no lo quiero interrumpir, señor conductor, perdóneme. Sí, iba para allá porque dentro de la buena onda del equipo de comunicaciones de La Moneda nos entregaron el discurso un poquito antes, o sea, cosas que se hacían habitualmente que no fueron con Boric Iguala. Muy riguroso porque no lo compartió con nadie. Sí, aquí. es verdad. Bravo, hay que hacerlo, se porque lo tuve son que con- mandar son yo con- a él se lo- son para con- poder compartirlo. Oye, pero mencionabas tú, Pirincho, lo de Andrés Joanet, más allá de si lo hizo bien, lo hizo mal, y si esto achica la coalición o no la achica, como ha dicho Demócrata, el ruido que generó políticamente es bien cruel. Y hay harta crítica interna, y yo lo he conversado con hartas figuras de RN a la fórmula RAU
de republicanizar el ministerio, que ya lo había hecho en el MOP, me cuentan. Acá no son republicanos los que entran, pero más bien gente de su confianza, solo gente que él pide, que la condición la había pedido al momento de asumir el cargo al presidente de la República. Pero en términos políticos, incluso algunos hablaron de que se podían descolgar demócratas de la mega reforma. ¿Cuál es el impacto, crees tú, que pueda traer esto políticamente más allá del nombre? Oye, además de la innovación de que sea el ministro el que les pide la renuncia. Yo creo que, bueno, parte de eso, solo para complementar, para cerrar el dato de reporteo, yo creo que la manera como pasó en la mañana esto hizo que los dos subsecretarios tuvieran otro destino. O sea, los que llegaron, habían otros dos que se estaban preparando para asumir a las 11 de la mañana y a las 12:30 ya no se va a transformar en un reducto y no es casualidad, vinieron los dos de Interior. Fue del equipo político, le dijeron no, aquí va el jefe de gabinete del ministro del Interior y aquí va la asesora de seguridad del ministro del Interior. O sea, la mano Alvarado pesando. Sí, yo partiría antes, a propósito de mis obsesiones. A mí siempre me pareció que este gobierno no requería, para ganar esta elección, por cierto, más allá de la cuestión simbólica, sumar una cantidad de personajes que, más allá de su inédita e injustificada presencia en los medios, desde el punto de vista electoral, no significaban nada. Y no solamente estoy hablando de amarillo y demócratas, sino incluso, se me apuran, de Bópoli. Pero el presidente tomó una decisión y pese a que nombró un gabinete con mucha distancia de los partidos políticos, nos dejó algunas sorpresas, como la ministra de Energía, como el subsecretario del Interior. Y eso me parece a mí, no solamente no tenía ningún rédito electoral, sino tampoco parlamentario. Es decir, no creo, para ser completamente franco, que el comportamiento de Matías Walker vaya a tener alguna diferencia si es que le habían nombrado más o menos ministro a esta altura. Son sobrevivientes y por lo tanto empiezan. Pero le hicieron su funeral vikingo chiquitito, pues se lo hicieron. Oye, mañana se va Poduje con él a Coquimbo, ahí le están dando un regalito. Tiene actividad con Iván Poduje, Matías Walker mañana. Matías Walker. Cuando tú eres uno, tu poder no vale por lo que representas políticamente, bueno, sino por cómo canjeamos en la contabilidad, sobre todo cuando está más o menos justa, que es el caso para muchos de los proyectos que vienen por delante y lo que se ha discutido en el Senado. Ahora, dicho eso, el hecho de haber nombrado a Raúl Seguridad a mí me parece que fue una señal mucho más importante que todos los anuncios que se han venido dando, no solamente para corregir el estropicio que se había generado con la anterior ministra, sino porque mostraba de que esta vez esta cuestión no podía quedar fuera del ámbito de control del presidente. Y nombra una persona sumamente cercana y que, aunque no tenga gran experiencia en este tema, parece venir con una cierta trayectoria de harta disciplina, harto trabajo, harto rigor, y que da una primera señal muy interesante, que eso sí que es un cambio de tono completamente, y es reconocer que lo que se había hecho en seguridad era una cuestión sustantiva, y más allá de la parafernalia, el show entre la zanja y los allanamientos, en fin, lo que importa es la política pública. Pero se pasó 3 pueblos. Es tan cercano al presidente que cuando cambia a los 2 subsecretarios se le olvidó lo que dice el texto de la Constitución Política, y es que a los ministros subsecretarios los nombra y los saca el presidente de la República. Y toda la presentación que se hizo en los medios fue como que lo hubiera sacado el ministro. Que aunque hubiera sido así, era el primer interesado en presentarlo de otra manera, justamente para no comprarse este conflicto. Porque quien tiene poder no necesita tan tarde. Es decir, más bien, o dicho de otra manera, las personas que siempre aparecen tras bambalinas sin mucho poder son finalmente las más interesantes que hay que mirar. Y en este caso en particular, quizás con el entusiasmo, en mal caso, se pasa un poquito el poder. Se corrige relativamente rápida. ¿Cómo? Le llaman la atención y le cambian los 2 subsecretarios que él tenía pensado para asumir y le ponen otro, uno que viene además del riñón de Evelyn Matei, que había cuenta su comportamiento, tuvo que haber sido algo que probablemente a Raúl no le cayó muy bien y al presidente tampoco, pero no había mucho más alternativa, y el otro es el ex jefe de gabinete, como recordaba Gonzalo, del actual ministro del Interior. ¿Cambia esto la aguja o no cambia la aguja en a nivel parlamentario? Absolutamente nada. Es decir, Amarillo ya tiene sus cargos, le dieron un premio consuelo en este caso y se fue al 2º piso. Hay otros que se han ido embajadores, hay otros que no se han ido embajadores y se han ido directores de una empresa pública. Lo que había que pagar era muy poco y ya completamente saldada la deuda.
Sí, además que yo creo que hasta ahora el oficialismo, la derecha en su conjunto, no tiene margen para moverse de la fila. Puede corcovear un poco, digamos, pero hasta ahora por lo menos no tiene mucho margen para moverse de la fila. Corcovea un poquitito René, lo hemos comentado aquí, pero se ordena. Corcovean los nacional libertarios, pero buena la talla, se tienen que ordenar igual. Sí, eso da para algo más. La lloraron un poco a la subsecretaria. Sí, yo pensé que iba a generar algunos ponían dudas. Sí. Pero ayer dijeron, ponte tú, que no iban a permitir el endeudamiento, y hoy día dijeron que sí. Con algunas Por eso, sí, les duró poquito. Hasta ahora son de perita blanda. Hasta ahora. Tienen todos los incentivos puestos arriba de la mesa. Arroba Johannes Kaiser esta parte, por favor. ¿Ah? Hasta parte, arroba Johannes Kaiser en la perita blanda. La perita blanda del Nacional Libertario. Bueno, está bien. Me hago cargo. Eso. Como siempre. Pongo el pecho a las balas. Eso. Para que el segundo piso te llame a ti. Porque siempre llaman a Bravo. Sí, pobrecito. Pero bueno, sí, yo estoy con Pirincho. Esto no mueve mucho la aguja. Y sí, me parece un exceso lo de andar sacando. Ya lo había, ojo, que este gobierno ya había dado la señal errónea al principio, con ministros que trascendió que habían recomendado a sus subsecretarios. Solo el hecho que se les consulte ya era más o menos raro, pero en definitiva hay algunos que, el caso de Maracedini, entiendo yo, varios, que llegó de la radio. Yo creo que casi todo. Con su panelista. Exacto, no sé si con sus copanelistas. todos. No sé casi todo, pero te diría el 60% de los ministros tuvo alta incidencia en sus subsecretarios. Y ese es un rasgo que sí, creo que acá se le arranca por todos lados, que lo hemos comentado en otras ocasiones, y es que tiene poquitos intereses, que son más bien fijaciones, y el resto le estorba y le molesta. O sea, si alguien se lo puede resolver, que se lo resuelva. Lo delega, claro. Ahora hay un ángulo que, aparte de Raúl, que yo creo que es verdad, lo que dice Pirincho, un gran gestor. O sea, hay expectativa, genera expectativa, ¿no? Un poco reproducir el fenómeno Poduje en vivienda, lo está reproduciendo ahora en seguridad. Algo estaba haciendo en obras públicas, había metido ruido, tenía por lo menos a esa industria con bastante entusiasmo. De nuevo, siempre alguien que se levanta temprano y llega a las 6:30 de la mañana, algo está haciendo. Así que yo creo que Arrau es un gran gestor. Y tiene un elemento más. Tiene olor a candidato. Cuando miran su equipo, de los 11 que aterrizaron en seguridad con él, ¿cuántos son colegas de Rodrigo? ¿Cuántos son periodistas? ¿Cuántos están dedicados a las comunicaciones? ¿Cuántos están dedicados a las redes sociales? De los 11, ¿no? Entonces, uno dice 12. Yo creo que 11, 12. Yo creo que ahí hay algo que mirar, porque yo creo que todos los políticos quieren ser presidente, todos, que algunos los declaran, otros no lo declaran, todos están ahí, y eso pues pueden transformar en un círculo virtuoso o no, pero tiene la posibilidad de ser un círculo virtuoso. Pero es ¿qué decir, nos enseña que la tienen los incentivos alineados. La experiencia nos enseña, específicamente en esos cargos y habitando ese cuadrado que está entre Morandé, Teatino y la Alameda, de que el perfilarse de manera tan temprana, no solamente como un candidato, como un hombre fuerte, en fin, no tiene grandes réditos, se transforma más bien en un obstáculo, y los casos son varios. Es decir, los ministros del Interior que tempranamente creyeron que iban a ser candidatos, su desenlace no puede ser sino paupérrimo, de todos los colores, cuando uno mira para atrás. Y te agrego una arista. Por domésticas y modestas que sean las aptitudes del presidente en lo que hemos discutido, que al día siguiente de su cuenta pública le estén nombrando un candidato dentro de su círculo, es por así decirlo cruel, es como decirle, es como no sé ya si estamos cruel, aquí mirando, estamos aquí mirando. Sí. Es decir, si esto hubiera sido al revés, la derecha, y con razón se estaría solazando diciendo, mire el poco liderazgo del presidente, que no lleva ni 100 días y ya le están buscando un sucesor. Esto no cala, porque lo que pasa es que esto no cala si es que no hay... Yo sé que tú no lo dijiste, lo único es que lo hubieras dicho si esto hubiera sido al revés. Lo que estoy haciendo es sincerar algo que ocurre en todos lados. Cuando él arma su gabinete y pone a Lago en educación, ¿no pone un candidato presidencial? Abierto y declarado. Y cuando Frey, que se impone, ¿no?, pone a Lago en obras públicas, ¿no pone un candidato presidencial? Abierto y declarado. Sí, que era por segunda vez que quería lograrlo. No lo logró la primera vez, sí lo logró la segunda vez. Es parte de lo mismo cuando Lago pone a Bachelet y le perdona. ¿Por qué se lo perdona?
Porque está frente a una potencial candidata. ¿Era en ese minuto candidata? No. ¿Era la más probable presidenta? No, pero ella tenía la potencialidad. Lo de Lagos te lo compro, pero tenía la potencialidad. Incluso la tenía. Yo creo que con esos ojos estamos mirando a Raúl. Pero hermano, incluso en el caso de Lagos, que tenéis razón, 2 veces ministro de Educación de Obras Públicas, lo que no se permitió, y somos los 3, a diferencia del conductor, que es mucho más joven que nosotros, somos los 3 lo suficientemente viejos para recordar que ese discurso se instaló mucho más tarde. Y en el caso además de Bachelet fue completamente distinto. Los Bachelet le perdonaron lo del no cumplir con las listas de espera y después los azaros de terminar arriba un tanque probablemente cambiar el destino de Chile. Al final del tema estamos de acuerdo, porque lo que es imperdonable es aquellos que se declaran candidatos sin tener la potencialidad. Y de esos casos conocemos varios, ¿no? Que es el Delfín, ¿no? Que dio una entrevista como Delfín de Sebastián Piñera a su ministro del Interior y terminó en otro lado, fuera de la política. ¿Para qué decir Rodrigo Peña y Lillo? Lo mismo. O sea, al final del día, el problema no es declararse temprana o tardemente, sino si de verdad tiene la potencialidad. Y cuando uno mira al mundo republicano, el mundo republicano mira a Raúl con esas características. Ahora, pero tiró la piedra y escondió la mano, mira. Más allá del juego, quien está en la oposición y quien está en el gobierno, reconozcamos que algo dice de que a los 100 días este tema está instalado, se lo pregunta al propio presidente, y quiero decirte que no solo el presidente después de la cuenta, el presidente se lo preguntaba en las entrevistas antes de la cuenta, y salió con la Verónica propia de no, sí, queremos instalar liderazgo, en fin, con una cuestión además bastante absurda, porque pone la meta en una cuestión que sabemos que es extraordinariamente difícil, es decir, todos empiezan a repetir esta monserga de que es importante para el gobierno y probablemente su índice de éxito es sucederse en el color político. Cuando eso ha pasado solamente en 2 países en América Latina en los últimos 30 años. Entonces, solo lo que yo pongo sobre la mesa es que en la cabeza del presidente de la República, el hecho de que alguien lo haga bien en seguridad es plataforma presidencial, lo tuvo presente en enero, al momento de designar a su ministro, y tomó las decisiones que tomó, errada o no. Él lo tuvo en la mente, decirle no, mejor que aquí por aquí no, voy a poner a alguien que esté fuera del rango político. Y hoy día, cuando vuelva a tomar la decisión y decide doblar la apuesta porque va a buscar a alguien de su partido para encabezar ese ministerio, yo creo que esa lógica, ¿no? Decirle si alguien lo hace bien en seguridad es candidato presidencial, no solamente está en la cabeza del presidente. Varios de los que postularon, porque hay varios que postularon, lo tenían en su cabeza también, ¿no? Este va con @Rodolfo Carte. Sí, esa parte, Gonzalo. Y está bien, puede ser. Lo que pasa es que, y esto es un piropo que te estoy haciendo, el razonamiento de Gonzalo es alto más sofisticado que el que probablemente pasó por la cabeza del presidente para estos efectos, claramente. Lo que te estás diciendo es que la realidad es más rasca. Es decir, siempre es de la tribu de Carlos Pella aquí. Y en el caso del presidente, más allá, insisto, la posición política, yo creo que podremos convenir todos dónde están sus bondades y dónde están sus ripios. Y la sofisticación en el diseño político no parece estar en el cuadrante de las bondades. Ahora, dicho eso, simplemente quiero preguntar, incluso en este nivel de básico, ¿esto será algo que molestará al presidente? Es decir, el hecho que, en buen castellano, le empiezan a comer la color tan temprano. Había mucha especulación respecto al rol de Poduje, que terminó siendo un vocero excepcional, más allá que es más pesado con tanque de pedales. La pregunta es, ¿le molestará al presidente que a poco andar la opinión pública, el resto de los partidos empieza a mirar a su sucesor cuando queda tanto tiempo por delante? No, yo creo que sea eso. Yo creo que es difícil que la opinión pública esté mirando el próximo sucesor o algo así, pero sí lo está mirando es que en algo que este gobierno sí necesita, que es que su gabinete se empodere. Aquellos que se empoderan destacan demasiado. Pero la Entonces pregunta... empiezan a transformarse ya no en solo ministros empoderados, sino que el mismo sistema, yo creo que por contraste, porque la política es contraste, lo empieza a llevar un escalón más rápido incluso, ¿no? No solo un ministro empoderado, sino que da el paso siguiente. Y lo hacen los medios y empieza la especulación, ocurre con Poduje o ocurre hoy día con Arrau, mañana no sé. Pero yo creo que tiene que ver con ese contraste, con que todavía al menos un tercio o la mitad del gabinete no ha logrado su autonomía en términos de empujar su función. Pero la pregunta no era sobre la pregunta no era sobre Arrau. Claro. La pregunta era sobre Kast. Tú lo conoces. Tú eres de los que lo llamaron Antón durante años, ¿no? Con malos resultados, Anton, pero sí. Ya.
Rodrigo lo conoce también, Sí. porque lo ha reporteado bastante. ¿A dónde? ¿Le molesta o no le molesta? No, yo creo Conociendo la personalidad del hombrón. No creo que le moleste, yo ¿No? creo que al Ya. revés. Hagamos la siguiente provocación. Yo creo que Supongamos si antes que el dijo presidente... no, y hoy día que dice que sí, es teniéndolo presente. Eso es lo que yo digo, teniéndolo presente. Voy a hacer una especulación solo para provocar la respuesta. Voy a suponer que el presidente designe un gabinete donde Rebollo se distancia de la mayoría de liderazgos políticos porque un poco siente que no les debe nada a la clase política el que ganó la elección por sus propios méritos. Y que tampoco quiere mucha competencia o siente que ese mundo no lo aporta. Salvo 2 o 3 excepciones, elige un conjunto de personas que saben que están ahí solamente porque el presidente las designó. Punto. Y ninguno, vamos a decir, es o parece ser una persona descollante que se iba a comer al presidente de la República. Y si el presidente de la República no es un gran estadista, un gran orador, como elegantemente lo insinuó Gonzalo, yo lo digo con todas sus letras, entonces eso también habla del nivel de su gabinete, si es que esa era la vara que no había que pasar. Dicho eso, ¿qué pasa cuando ese diseño cambia o cuando algunos de esos empiezan a tener una figuración más allá de los temas de gestión que empieza a nublar o a desnudar las falencias que ya en algún sentido conocemos del presidente? ¿Cómo no le va a molestar a él o a la gente que lo tiene que cuidar, digo yo? Que no ocurrió con Frey, que es el caso que conozco más de cerca. Frey, sabiéndose que no era un estadista, lo que hace es que nombra un equipazo de gabinete donde todos no solamente eran mejor gestores que él, sino que mejores políticos que él. Él hace eso. Lo hace Elwin cuando reconoce en un foro, no tengo la menor idea, nombra a Foxell porque él sabe de economía. Yo no sé nada de esto. Entonces, ¿de qué sabe José Antonio Cast a efectos de esto? De política, pues, si nos tiene aquí hablando de todo lo que si va a ser, no va a ser, si me lo Y miró, por lo no lo tanto, miró, si ¿le no, molesta no. o no le molesta Yo esto? creo que no le molesta, yo creo que no le molesta para nada, porque de nuevo es una decisión, siempre, lo único que le molesta, creo yo, es cuando la decisión no es propia o no es libre. Eso lo enreda. Pero cuando juega libre y cuando toma su propia, él va a buscar a Raúl y lo mueve a seguridad. No es una imposición de otro partido, no es que le llegaron la carta, no, es una decisión propia. Yo ahora me voy a empezar a fijar. Asume la variable presidencial, tanto para los que les dijo que no, como para este que sí le dijo que sí. Yo creo que la asume nomás. Con la ayuda de Rob, que siempre tiene un ojo puesto ahí, que tiene reporteo y todo, me voy a empezar a fijar en cómo los trata la primera dama. Y ahí voy a sacar mis conclusiones. El piabarómetro. El piabarómetro. Oye, ahí a propósito... Si les da un saludo frío o no, voy a saber qué es lo que está Hay pasando diferencia en la cabeza de José Antonio. Oye, y en el trato con la prensa a propósito de Arrau, muy buen trato con la prensa los primeros días. Muy buen trato. Mucha conversación en off, harta reunión. ¿Arrau? Sí, Ya. sí, bien disponible, bien dispuesto. Tiene más periodistas que abogados en el gabinete. Sí, claro, sí. Más o menos obvio. Pero él en particular, al menos yo puedo Al decir menos una ha sido señal de muy que amable. reconoce al gremio. Sí, al menos. sí, ¿Ah? lo reconoce. Oye, un poquito de lo que mencionabas tú, Gonzalo, la mano de Alvarado, poder de Alvarado. Alvarado tiene mucho más poder que hace 2 semanas. Que hace 60 días, que hace 30 días y que hace 2 semanas. O sea, tiene un poder creciente. Ahora tiene el poder de quien no tiene agenda propia ni ambición. Que en política es mucho. ¿Ah? ¿Funciona para el presidente? Sí, le funciona. Pero teje su red. O sea, cuando uno mira el círculo de influencia directa del ministro del Interior, solo crece con el tiempo. El que le sale chúcaro es el ministro de Hacienda. Yo no quiero recordar aquel destacado periodista que dijo que el ministro del Interior iba a ser Quiró, ¿no? No, que era, de hecho. Que era, En ese de momento. facto. Ese- Ya, pero era eso de fue facto, hace rato, ¿no? eso fue hace Aquí hay No, una no, competencia No lo voy a recordar. entre Rob y Gonzalo, que cada uno quiere poner a Alvarado y Quirós respectivamente por sobre el otro, y esta cuestión es agotadora porque no, Sí, no, pero no. bueno. Pero yo creo que Alvarado tiene esa mezcla que es bastante única, ¿no? No tener agenda propia y no tener ambición propia, y eso es lo que le permite tejer y tejer y tejer, y así es un solucionador de problemas, porque yo no tengo ninguna duda que el presidente ayer a las 2:30 tuvo un problema, dijo, ya, porque si termino nombrando a los subsecretarios de Arrau, me van a decir de que, oiga, el presidente no nombra, no le pide la renuncia ni los nombra, no hace nada, ¿ah? O sea, Pirincho ya la tesis de Pirincho sería a la 10ª potencia. Y Alvarado le soluciona, no es problema, presidente. Si eso es un problema, yo lo Yo los soluciono. tengo. Yo tengo 2.
Ojo que la Pilar Giannini, a mí ese nombre me lo dieron muy temprano. 8:30 de la mañana ya estaba bien. Para mí está Rasputín y Alvarado. Ahora, lo que sí es cierto, y hay que reconocer, no voy a terciar yo en esta disputa, ni menos como visita, pero lo que sí es cierto es que Alvarado ha ido en creciente ascenso y probablemente el hecho más fundamental tiene que ver con el cambio de gabinete. Y dejarlo además como vocero, aunque la portavocía, si es que esa palabra existe, la esté desarrollando para estos efectos Pave. Y es tan evidente que en un programa de televisión el día domingo, 2 días después del cambio de gabinete, hace algo que era completamente impensado, que es decir, ante la opinión pública, que si este proyecto se demora en el Senado, el de la reconstrucción, me refiero más de lo necesario, no hay problema, y si hay que abrirse a negociar tampoco. Cosas que antes hubiera sido imposible. Ahora, García Ruminó trató de subirse a esta colita y le llegó un tate quieto del propio Quiró a los 10 minutos. Pero Quiró no le paró. No se le cruzó a Alvarado. Ahora, sí, Quiró se encargó de efectivamente después volver a repetir la tesis de que si este proyecto se gana por un voto, es un escenario completamente posible e incluso insinuó deseable para efectos de él, y por lo tanto hay una tensión y una disputa. Y tirar benzina allí donde había puesto paño frío el ministro del Interior. Claro. Tiró benzina con la idea de los errores del gobierno anterior sobre los cálculos de la deuda. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esta disputa para Kast? Y con esto termino, pero tomo el punto Gonzalo, que a diferencia de otros ministros de Hacienda, que en algún minuto se acostaron con la cabeza en la almohada diciendo si bajo ciertas circunstancias se dan ciertas condiciones yo podría ser presidente de la República. Ese arroba Andrés Velasco. Claro. Estamos en eso. No, y a Izaguirre, no, los que queráis. Y ante Foxley, casi todos, con excepción, yo diría que el único que supongo que no se le ha pasado por la cabeza, que tiene alguna posibilidad de ser presidente de la República, porque pese a todo lo inteligente de lo poderoso de este gobierno, las limitaciones son más o menos evidentes, es el ministro Quiró. Es decir, Férez tiene una tesis distinta. Sí, yo creo que no, pero no es que él quiera. Lo que pasa es que yo lo veo muy parecido a Cavallo. Entonces, mucho Netflix y está con la serie encima. Sí, pues Mingo. Sí, lo he dicho aquí. Lo he dicho aquí. Es el personaje de Cavallo en la serie de. Pero total. En la serie de Menem, que es notable. Total. Y que además comienza. Igual que el ministro de Hacienda llega con un plan. Ahí donde Menem tenía la unidad del pueblo argentino, digamos, sería todo su plan. Y entonces llega con el plan, lo empieza a desplegar, empieza a hablar con los periodistas, se empieza a envanecer, y de repente Menem se empieza a sentir medio incómodo con este gallo que le crece. Esta incomodidad que dice Gonzalo, está operado de los nervios Kast, a él no le va a pasar. Hay una pequeña diferencia, en Argentina había reelección, en Chile no hay reelección. No, pero con el olfato político de Menem, solamente para contarle a la gente que no ha visto la serie, con el olfato político de Menem, cuando se comienza a encarajinar el plan económico y tiene que ir Menem a dar un discurso a propósito del plan económico, llama a su asesor y dice, déjalo a Mingo. Y lo dejó a él con toda la crisis por delante. Oye, y murió. Yo creo que fue tan corto este programa porque se nos acabó el tiempo. No lo creo. Ya se terminó. Ya llevamos 58 minutos. Pero para retar. Toda la interna, todos los nos queda mucho rewind todavía. Así que yo creo que hagamos un tercer tiempo fuera de micrófono. Vamos. Y Pirincho convocado todas las veces que quieras. Las puertas están abiertas. El segundo nombre de Pirincho es tercer tiempo. ¿Así? Ya pues, nos vamos entonces nosotros a eso, ya son casi las 9, así que despedimos La Jungla nuevamente acá en Radio Infinita. Avísele a sus amigos que la vean en todas nuestras plataformas de Comando Jungla, de Mega Noticias y también de Radio Infinita. Pirincho, Camilo, Gonzalo, nos vemos la próxima semana, al menos los 3. Aguante. Abrazo, junglero. Chao, que estén súper bien. Aquí termina La Jungla. Una mirada profunda a la semana política con el estilo mordaz de Camilo Férez, Gonzalo Müller y la conducción de Rodrigo Bravo. En directo por la 100.1, Mega Noticias Ahora y todas nuestras plataformas. La Jungla. Política salvaje.